El día era perfecto. El sol brillaba con esa luz dorada que embellece las fotografías, las flores adornaban cada rincón de la iglesia colonial y los invitados lucían sus mejores galas. María Elena se miraba por última vez en el espejo antes de salir hacia el altar. Su vestido, sencillo pero elegante, había sido objeto de críticas sutiles por parte de sus futuras cuñadas. Demasiado simple para una boda tan importante, había murmurado cuando creían que ella no escuchaba. Tomó aire, intentando calmar los nervios que le revolvían el estómago. No eran solo nervios de novia, era algo más. Afuera, Carlos ajustaba su corbata mientras sonreía a los fotógrafos. El hombre más codiciado de Ciudad Real estaba a punto de casarse, y nadie podía creerlo. Sus amigos lo rodeaban, brindando con champán antes de la ceremonia, riéndose con esas risas que esconden algo más que alegría. ¿Estás seguro, hermano? Todavía estás a tiempo, le decía Santiago entre risas que sonaban falsas. Carlos solo asentía, con esa sonrisa que María Elena había aprendido a interpretar, era su escudo, su máscara social. Los murmullos empezaron en cuanto María Elena entró del brazo de su padre. Don Alberto, con su traje prestado y sus zapatos brillantes pero gastados, caminaba erguido como nunca, consciente de las miradas que se posaban en ellos. La familia García finalmente logró atrapar a un montero, escuchó María Elena que alguien susurraba. Su padre apretó su mano, como cuando era niña, y le daba fuerzas para enfrentar a los abusones del colegio. La ceremonia avanzaba como un sueño, con esa cualidad irreal que tienen los momentos demasiado planeados. El padre hablaba sobre el amor verdadero, mientras María Elena sentía las miradas de la familia Montero sobre ella. Doña Sofía, la matriarca, observaba cada detalle de su atuendo con ojo crítico, seguramente catalogando cada elemento que confirmaría sus sospechas, que ella no pertenecía a su mundo. En la primera fila, Lucía y Patricia, las hermanas de Carlos, intercambiaban miradas cómplices que María Elena podía interpretar perfectamente después de 2 años de relación. ¿Cuánto durará este matrimonio?, parecían preguntarse. María Elena las había escuchado hablar en la fiesta de compromiso, cuando creían que estaba demasiado lejos para oírlas. Carlos siempre ha tenido debilidad por los casos de caridad, había dicho Lucía, provocando risitas ahogadas en su círculo. Los votos llegaron, y Carlos habló con esa elocuencia natural que lo había convertido en el abogado más prometedor de la ciudad. Sus palabras sonaban sinceras, y por un momento, María Elena olvidó todas sus dudas. Hasta que le tocó a ella hablar, y un silencio expectante cayó sobre la iglesia. Varios invitados del lado Montero se inclinaron ligeramente hacia adelante, como esperando un espectáculo. El papel donde había escrito sus votos temblaba entre sus dedos. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de su nerviosismo, María Elena escuchó claramente a una prima de Carlos decir, 10,000 pesos a que se le olvidan las palabras. Risas ahogadas siguieron al comentario. Carlos, que también lo había escuchado, apretó la mandíbula pero mantuvo la sonrisa profesional que había perfeccionado en tantos juzgados. El tiempo pareció detenerse para María Elena. Miró a su alrededor, su familia, sencilla pero digna, ocupaba apenas 3 bancas en el lado izquierdo de la iglesia. El resto estaba lleno de apellidos importantes, fortunas antiguas y nuevas, gente que nunca la había aceptado realmente. Vio a su madre, con ese vestido que habían pagado a plazos, sonriéndole con orgullo y algo de preocupación. Vio a su hermana menor, Daniela, quien había defendido siempre esta relación contra todo pronóstico. Las manos de María Elena dejaron de temblar. Miró directamente a Carlos y vio algo en sus ojos, un destello de súplica, de vergüenza, pero también de amor. Verdadero amor. No el amor de telenovela que todos esperaban ver fracasar, sino algo construido día a día, conversación tras conversación, entre 2 personas que se habían encontrado por casualidad en una librería discutiendo sobre García Márquez. Y entonces, María Elena tomó una decisión. Guardó el papel con los votos tradicionales que había escrito siguiendo consejos de revistas de novias, y comenzó a hablar desde el corazón. Carlos, dijo con voz clara que resonó en cada rincón de la iglesia, cuando nos conocimos, me dijiste que te gustaba cómo defendía mis ideas aunque fueran diferentes a las tuyas. Hoy quiero defender la idea más importante, que el amor verdadero no se mide por apellidos ni cuentas bancarias. Un murmullo recorrió la iglesia. Doña Sofía se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Carlos, sin embargo, sonrió. Una sonrisa real, no la que usaba para las fotos. Todos los que estamos aquí sabemos que esta boda ha sido objeto de apuestas y burlas, continuó María Elena, mirando directamente a la prima que había hecho la broma. Algunos piensan que estoy contigo por tu dinero. Otros, que tú estás conmigo por rebeldía o capricho. Pero solo nosotros sabemos la verdad. El silencio era absoluto ahora. Incluso el padre parecía sorprendido,
con el libro de oraciones suspendido en el aire. La verdad es que nos elegimos cada día, a pesar de un mundo que quiere separarnos en categorías, los que tienen y los que no, los que pertenecen y los que sobran. Nos elegimos porque vemos algo en el otro que nadie más ve. Carlos tomó sus manos, apretándolas con fuerza. Las lágrimas brillaban en sus ojos, algo que nunca antes había mostrado en público. Hoy prometo no solo amarte y respetarte, continuó María Elena, sino también recordarte quién eres cuando el mundo intente cambiarte. Prometo ser tu igual, tu compañera de debates a medianoche, tu mayor defensora y tu crítica más honesta. No prometo ser la esposa perfecta que algunos esperan, pero sí ser auténtica, como lo fuimos desde el primer día. Una lágrima noche avanzaba con ese ritmo particular de las celebraciones que se convierten en algo más que una fiesta. La banda tocaba mientras parejas de ambas familias bailaban, algunas con la rigidez de quien cumple un protocolo social, otras con la soltura de quienes realmente disfrutan el momento. María Elena observaba todo desde la mesa principal, aún procesando lo que había sucedido en la iglesia. Había hablado desde el corazón, sin filtros, rompiendo las expectativas de una novia sumisa y agradecida. Y extrañamente, eso había cambiado algo. Carlos se acercó con 2 copas de champán y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó con esa mirada que siempre parecía leerla por dentro. María Elena sonrió, tomando la copa. «¿En cómo llegamos aquí?», respondió. «¿Recuerdas la primera vez que me invitaste a cenar a casa de tus padres?». Carlos soltó una risa breve. «¿Cómo olvidarlo? Mi madre preguntándote sobre tu árbol genealógico, como si estuviéramos en el siglo XVIII. Y tu padre revisando mi currículum como si fuera una entrevista de trabajo», añadió María Elena, recordando la tensión de aquella noche. Don Fernando Montero, patriarca de una familia que había construido su fortuna con negocios inmobiliarios, apenas había levantado la vista de su plato mientras la interrogaba sobre sus perspectivas profesionales. La realidad era que María Elena y Carlos provenían de mundos que rara vez se cruzaban en Ciudad Real. Ella, hija de un profesor de literatura y una enfermera, había estudiado con becas. Él, heredero de una fortuna familiar, había tenido todas las puertas abiertas desde su nacimiento. Se habían conocido en una presentación de libro, discutiendo apasionadamente sobre la obra de García Márquez, ajenos a las etiquetas sociales que otros veían tan claramente. «Nunca te conté esto», dijo Carlos bajando la voz, «pero después de esa cena, mi madre me llamó a su despacho. Me dijo que estaba pasando por una fase rebelde, y que entendía mi necesidad de experimentar con diferentes tipos de personas, punto». Hizo una pausa, observando a su madre que ahora conversaba con la tía de María Elena. «Me ofreció pagarme un viaje a Europa si terminaba contigo discretamente». María Elena sintió un nudo en el estómago, aunque no estaba realmente sorprendida. «¿Y qué le dijiste?». «Que ya había estado en Europa 3 veces y que prefería conocer tu mundo». Carlos sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Fue la primera vez que vi a mi madre quedarse sin palabras». En la pista de baile, Daniela, la hermana menor de María Elena, bailaba con Santiago, el mejor amigo de Carlos. La química entre ellos era evidente para cualquiera que los observara. María Elena los miraba con una mezcla de alegría y preocupación. Santiago venía del mismo mundo privilegiado que Carlos, y Daniela era incluso más directa que ella cuando se trataba de señalar injusticias. «Tu hermana va a comerse vivo a Santiago», comentó Carlos, siguiendo su mirada. «O él a ella», respondió María Elena. «No la subestimes». La música cambió a algo más lento, y Carlos la invitó a bailar. Mientras se movían en la pista, María Elena notó cómo algunas miradas habían cambiado. Ya no era solo objeto de escrutinio o burla. Ahora había algo más en los ojos de quienes los observaban. ¿Respeto? ¿Curiosidad? ¿O simplemente sorpresa ante algo que no encajaba en sus expectativas? En un rincón del salón, doña Sofía conversaba con sus amigas más cercanas. Mujeres con apellidos importantes y joyas heredadas que habían marcado el ritmo social de Ciudad Real durante décadas. María Elena podía imaginar perfectamente la conversación, como su discurso en la iglesia sería analizado, criticado, quizás incluso admirado a regañadientes. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Carlos en voz baja, mientras giraban lentamente. María Elena consideró la pregunta. Pensó en los 2 años de relación, en las miradas de desaprobación, en los comentarios bien intencionados sobre cómo debería vestirse o comportarse para encajar mejor. Pensó en las veces que había llorado a solas, preguntándose si estaba luchando una batalla perdida. «No», respondió finalmente. «Ni siquiera de las lágrimas». La noche avanzaba y con ella, los rituales de toda boda. El ramo fue lanzado y atrapado por Valentina, una prima de Carlos que había sido una de las pocas en tratarla con genuina amabilidad desde el principio.
El pastel fue cortado entre aplausos y brindis cada vez más sinceros, como si la tensión inicial se hubiera disuelto en las copas de champán y en las palabras honestas que habían resonado en la iglesia. Fue entonces cuando don Fernando, el padre de Carlos, se acercó a ellos. A diferencia de su esposa, él raramente expresaba sus opiniones en público, prefiriendo el poder silencioso del que mueve hilos en la sombra. «Me gustaría hablar con ustedes un momento», dijo con esa voz que no pedía sino que ordenaba. «En privado». Lo siguieron hasta la terraza del salón, donde la ciudad brillaba a lo lejos. Don Fernando encendió un cigarro, una costumbre que su médico le había prohibido pero que mantenía en ocasiones especiales. El humo dibujó formas caprichosas contra el cielo nocturno. «Sabes que no estaba de acuerdo con esta boda», comenzó, mirando directamente a su hijo. No era una pregunta sino una afirmación. «Tu madre y yo teníamos otros planes para ti, Carlos». La familia Suárez estaba interesada en una alianza que habría beneficiado a ambas partes. María Elena sintió la tensión en el brazo de Carlos, que se había puesto rígido a su lado. Sabía que para familias como los Montero, los matrimonios seguían siendo, en parte, transacciones estratégicas. «Pero lo que dijo tu esposa», continuó don Fernando, pronunciando la palabra como si aún estuviera acostumbrándose a ella, en la iglesia. No fueron las palabras ensayadas que esperaba. Dio una larga calada a su cigarro, y por un momento, María Elena creyó ver algo inesperado en sus ojos, no la desaprobación a la que estaba acostumbrada, sino una chispa de algo más. ¿Reconocimiento? ¿Respeto? Me recordó a mi madre, dijo finalmente don Fernando. Tu abuela Amelia, Carlos. La mujer más valiente que he conocido. Ella también se casó en contra de todos los pronósticos. Su familia la desheredó por casarse con mi padre, un simple empleado de banco en aquella época. Carlos y María Elena intercambiaron una mirada sorprendida. Nunca habían escuchado esta historia familiar. Lo que quiero decir, continuó don Fernando, apagando su cigarro, es que esta familia no sería lo que es hoy sin personas que se atrevieron a desafiar lo establecido. Hizo una pausa, mirando directamente a María Elena. No estoy diciendo que apruebe todo esto. Pero quizás los juzgué demasiado rápido. Sin añadir más, don Fernando les dio la espalda y regresó a la fiesta, dejándolos solos con una historia familiar que cambiaba sutilmente la perspectiva de todo lo que habían vivido hasta entonces. ¿Tu abuela Amelia? Preguntó María Elena, aún procesando la revelación. La misma que mencionan como la dama perfecta de la alta sociedad. Carlos parecía igualmente sorprendido. La historia oficial siempre fue diferente. Nunca me habían contado esto. Bajo las estrellas de esa noche que marcaba el inicio de su vida juntos, ambos se dieron cuenta de que las apariencias y las historias oficiales rara vez contaban toda la verdad. Y que quizás, solo quizás, su amor no era tan revolucionario como creían. Tal vez simplemente estaban continuando una tradición familiar más antigua y más auténtica que las pretensiones sociales, la tradición de elegir con el corazón, por encima de expectativas y conveniencias. La fiesta continuaba en el interior, pero ellos permanecieron un momento más en la terraza, saboreando esta nueva comprensión y las posibilidades que habría. La batalla no había terminado, por supuesto. Habría más miradas, más comentarios, más desafíos. Pero ahora sabían que no eran los primeros en librarla. Y que quizás, dentro de la propia familia Montero, encontrarían aliados inesperados. 6 meses habían pasado desde la boda. La vida de casados resultó ser muy diferente a lo que María Elena había imaginado. No era solo la adaptación natural que toda pareja experimenta, sino también la constante presión de pertenecer a la familia Montero, un apellido que abría puertas pero también imponía expectativas. Las invitaciones a eventos sociales llegaban semanalmente, galas benéficas, inauguraciones de galerías, cenas donde los negocios y el estatus se mezclaban con el vino caro. Carlos había vuelto a su ritmo habitual en el bufete de abogados, defendiendo casos importantes que lo mantenían ocupado hasta altas horas de la noche. María Elena, mientras tanto, seguía trabajando en la editorial independiente donde había construido su carrera, rechazando amablemente la oferta de don Fernando de un puesto más adecuado en alguna de las empresas familiares. Editorial García apenas publica 3 libros al año. Carlos gana en un mes lo que tú en todo el año. Precisamente porque publicamos solo 3 libros al año podemos cuidarlos como merecen, había respondido María Elena, manteniendo la calma. No todo se mide en dinero, doña Sofía. Las palabras habían quedado flotando en el comedor, creando ese silencio incómodo que se había vuelto habitual. Solo Valentina, la prima de Carlos, había sonreído discretamente, mostrando su apoyo silencioso. El verdadero punto de inflexión llegó con el anuncio de la gala anual de la Fundación Montero.
un evento que la familia organizaba cada año para recaudar fondos para becas universitarias, aunque todos sabían que era también una demostración de poder e influencia. Este año, doña Sofía había decidido que María Elena debía formar parte del comité organizador, una oportunidad que sonaba más a prueba que a privilegio. «Es tu momento de demostrar que entiendes lo que significa ser una Montero», le había dicho su suegra con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Te pondré a trabajar con Lucía y Patricia. Ellas te enseñarán cómo hacemos las cosas». María Elena había aceptado, en parte por Carlos, que le había pedido hacer un esfuerzo, y en parte por un desafío personal. Si iba a cambiar algo desde dentro, necesitaba entender cómo funcionaba realmente ese mundo. Las reuniones del comité se convirtieron pronto en un campo de batalla sutil. Lucía y Patricia, las hermanas de Carlos, dirigían todo con la eficiencia de generales experimentados, asignando a María Elena las tareas más tediosas y menos visibles. Los catálogos de flores, la disposición de las mesas, los menús para invitados con restricciones alimentarias, todo lo que requería trabajo pero no ofrecía reconocimiento. ¿Has terminado con la lista de alergias alimentarias?, preguntaba Lucía cada vez que María Elena intentaba opinar sobre aspectos más sustanciales de la gala, como los proyectos que recibirían los fondos o los criterios para seleccionar becarios. Una tarde, después de otra reunión frustrante, María Elena se quedó revisando documentos en la biblioteca de la mansión Montero. Entre carpetas de años anteriores, encontró algo que llamó su atención: informes financieros de las galas pasadas. Al examinarlos con más detalle, notó un patrón extraño. Grandes cantidades destinadas a gastos administrativos sin especificar, becas otorgadas a apellidos que se repetían año tras año, familias conectadas con los Montero pero no necesariamente con méritos académicos destacables. «Todavía por aquí». La voz de don Fernando la sobresaltó. El patriarca entró en la biblioteca con paso firme, una copa de whisky en la mano. «Es tarde para estar trabajando». María Elena cerró rápidamente la carpeta, pero sabía que don Fernando había visto lo que estaba examinando. Sus ojos, siempre atentos, se estrecharon ligeramente. «Solo intento entender mejor la historia de la fundación», respondió ella, manteniendo la calma. «Para hacer mejor mi trabajo en el comité». Don Fernando asintió lentamente, sentándose frente a ella. «La historia oficial y la real no siempre coinciden, ¿verdad?», dijo, haciendo eco de la conversación de la noche de bodas. «Como te dije sobre mi madre Amelia». María Elena sostuvo su mirada. «Estoy descubriendo que hay muchas tradiciones familiares que no aparecen en los folletos elegantes». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Don Fernando finalmente suspiró. Carlos siempre tuvo buen ojo para reconocer a las personas que no se dejan impresionar fácilmente. Señaló la carpeta. «¿Qué conclusiones ha sacado?». «Que esta fundación podría hacer mucho más bien del que hace actualmente», respondió María Elena, decidiendo ser directa. «Y que algunas personas reciben ayuda no porque la necesiten, sino por quienes son». Don Fernando la miró largamente antes de responder. «La gala es en 2 semanas. Te sugiero que te concentres en las flores y los menús, como te pidió Lucía». Se levantó, dando por terminada la conversación. «Algunas batallas no merecen ser libradas, María Elena». Pero para ella, esas palabras sonaron más a desafío que a advertencia. En los días siguientes, María Elena investigó más a fondo. Habló discretamente con antiguos becarios, revisó registros públicos, incluso consultó con un amigo periodista sobre la reputación de la fundación en círculos menos privilegiados. Lo que descubrió confirmó sus sospechas: la Fundación Montero, aunque hacía algo de bien, estaba lejos de cumplir su potencial y sus promesas. La tensión en casa aumentaba. Carlos notaba su preocupación, pero estaba atrapado en un caso importante, apenas presente para conversar. «Solo intenta llevarte bien con ellas por ahora», le pedía, refiriéndose a sus hermanas. «Después de la gala tendremos más tiempo para hablar de todo esto». Una semana antes del evento, durante la prueba final del menú, María Elena decidió arriesgarse. Presentó ante el comité una propuesta completa: un nuevo sistema de selección de becarios basado exclusivamente en méritos y necesidades, transparencia total en gastos, e incluso una sugerencia audaz de reducir los costos de la gala para destinar más fondos a las becas mismas. «¿Quién te crees que eres?», estalló Patricia después de un silencio atónito. «Llegas a esta familia y en 6 meses piensas que puedes cambiarlo todo». «Mi madre tenía razón. Nunca entenderás lo que significa ser una Montero». «Tal vez no quiero entenderlo, si significa perpetuar un sistema que usa la caridad como excusa para el networking social», respondió María Elena, sosteniendo la mirada de su cuñada. La noticia de la confrontación llegó a oídos de doña Sofía en cuestión de horas. Esa misma noche, convocó una reunión familiar de emergencia. El comedor principal de la mansión Montero,
con su mesa de caoba para 20 personas, nunca había parecido tan intimidante. Don Fernando presidía la mesa, doña Sofía a su derecha, Carlos a su izquierda. Las hermanas y sus esposos completaban el cuadro. María Elena se sentía como una acusada ante un tribunal familiar. He sido paciente, comenzó doña Sofía con voz controlada que apenas ocultaba su irritación. Te di la oportunidad de demostrar que podías adaptarte a nuestra forma de hacer las cosas. Y esto es lo que recibimos a cambio, críticas y revoluciones. María Elena miró a Carlos, buscando apoyo, pero su esposo parecía atrapado en un conflicto interno, su lealtad dividida entre su familia de origen y la mujer que había elegido como compañera de vida. La fundación lleva el apellido Montero, continuó doña Sofía. Un apellido que tú llevas ahora por matrimonio, no por derecho propio. No te corresponde cuestionar tradiciones que han funcionado durante generaciones. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse. María Elena sabía que estaba en una encrucijada. Podía retractarse, disculparse, volver a las flores y los menús, mantener una paz superficial a costa de sus convicciones. O podía mantenerse firme, arriesgándolo todo, incluido posiblemente su matrimonio. Tomó aire, preparándose para hablar, cuando una voz inesperada rompió el silencio. Yo apoyo la propuesta de María Elena, dijo don Fernando, dejando a todos boquiabiertos. Y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que tiene razón. Mar rodó por la mejilla de Carlos, y algo extraño comenzó a ocurrir en la iglesia. Las expresiones burlonas se transformaban lentamente. Algunos invitados miraban al suelo, avergonzados. Otros observaban con una nueva luz, como si estuvieran presenciando algo inesperado. Y si alguien tiene dudas sobre nuestro futuro, concluyó María Elena, mirando directamente a las hermanas de Carlos, les invito a que nos conozcan de verdad, no a la idea que tienen de nosotros. Porque lo que construimos va más allá de una boda perfecta o un álbum de fotos para presumir. Es una vida compartida, con todas sus imperfecciones y desafíos. El padre, recuperándose de la sorpresa, carraspeó y continuó con la ceremonia. Pero algo había cambiado en el ambiente. Las miradas entre los invitados eran diferentes. Y cuando llegó el momento del beso, Carlos tomó el rostro de María Elena entre sus manos y susurró antes de besarla, «Esto es por qué te elegí. Y por qué lo haría 1000 veces más». La fiesta que siguió no fue la que habían planeado las familias. Fue algo más honesto, más real. Los invitados se mezclaron de maneras inesperadas. Las conversaciones fueron más allá de las formalidades. Y aunque nadie lo admitiría abiertamente esa noche, todos los presentes habían recibido una lección que resonaría mucho después de que los centros de mesa se marchitaran y el pastel fuera solo un recuerdo en fotografías, que el verdadero amor no necesita aprobación, solo coraje para defenderlo. Las palabras de don Fernando cayeron como una bomba en el comedor. Doña Sofía miró a su esposo como si hubiera pronunciado una blasfemia. Las hermanas de Carlos intercambiaron miradas atónitas, mientras los demás presentes contenían la respiración, incapaces de reaccionar ante este giro inesperado. Fernando, por favor, intervino doña Sofía, recuperando la compostura. No puedes estar hablando en serio. Esta chica ha estado aquí apenas 6 meses y ya quiere desmantelar lo que construimos durante 3 décadas. Don Fernando depositó su copa de vino con deliberada lentitud antes de responder. Lo que María Elena propone no es desmantelar, Sofía. Es evolucionar. Se volvió hacia María Elena con una mirada penetrante. Aunque ciertamente podría haber elegido un camino menos confrontacional. Carlos finalmente salió de su estupor. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo, intentando mediar. La gala es en una semana. No podemos cambiar todo ahora. ¿Por qué no?, preguntó don Fernando, sorprendiendo nuevamente a todos. Porque nos expondríamos, ¿verdad, hijo? Tendríamos que admitir que durante años hemos estado usando la fundación no solo para hacer el bien, sino también para mantener ciertos equilibrios. El rostro de Lucía se encendió. Papá, ¿qué estás haciendo? No puedes. Se detuvo, consciente de que estaba a punto de decir demasiado. María Elena observaba el intercambio con creciente comprensión. No era solo una cuestión de tradiciones o de resistencia al cambio. Había algo más, algo que la familia protegía celosamente. Carlos, dijo María Elena, volviéndose hacia su esposo. ¿Tú sabías? ¿Sabías que la fundación no es solo lo que aparenta? Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta del comedor se abrió de golpe. Valentina, la prima de Carlos, entró apresuradamente con una expresión que mezclaba alarma y determinación. Disculpen la interrupción, dijo, su voz temblorosa pero firme. Pero todos necesitan ver esto ahora mismo. Valentina extendió su tableta sobre la mesa.
En la pantalla brillaba un titular de El Informador, el periódico más respetado de Ciudad Real, exclusiva, Fundación Montero bajo investigación por presuntas irregularidades financieras. El caos estalló en la habitación. Patricia dejó caer su copa, manchando el mantel de carmesí. Doña Sofía se llevó una mano al pecho, mientras don Fernando se quedaba perfectamente inmóvil, como si hubiera esperado este momento durante años. «Esto es tu culpa», acusó Lucía, señalando directamente a María Elena. «Tú y tus preguntas, tus investigaciones. ¿A quién se lo contaste? A tus amigos periodistas». «Yo no filtré nada a ningún periodista», respondió María Elena, genuinamente sorprendida. Apenas estaba comprendiendo la situación yo misma. Todos los ojos se volvieron entonces hacia don Fernando, que mantenía una calma inquietante. «No me miren a mí», dijo el patriarca. «Aunque debo admitir que no me sorprende. Los secretos familiares rara vez permanecen enterrados para siempre». Carlos tomó la tableta y leyó rápidamente el artículo, su rostro palideciendo progresivamente. «Mencionan documentos internos», dijo con voz controlada pero tensa. «Registros financieros de los últimos 5 años. Nombran específicamente las becas otorgadas a los hijos de los Herrera y los Domínguez». «¿Quién más tuvo acceso a esos archivos?», preguntó Patricia, sus ojos acusadores fijos en María Elena. «Cualquiera en esta familia», respondió Valentina, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Incluida yo. Y quizás sea hora de que todos recordemos el verdadero propósito de una fundación que lleva nuestro apellido». La tensión en la habitación podía cortarse con cuchillo. María Elena sentía que estaba presenciando el desmoronamiento de una fachada cuidadosamente construida durante años, tal vez décadas. Miró a Carlos, buscando en sus ojos alguna señal de que él no formaba parte de lo que fuera que la familia estaba ocultando. Lo que vio fue confusión y conflicto, pero también determinación creciente. «La gala es en 7 días», dijo finalmente don Fernando, rompiendo el tenso silencio. «Tenemos 2 opciones, cancelarla y enfrentar el escándalo, o seguir adelante e implementar inmediatamente los cambios que María Elena ha propuesto». Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. A veces, la mejor manera de sobrevivir a una tormenta es dirigirse directamente hacia ella. «¿Está sugiriendo que cedamos ante este chantaje?», preguntó doña Sofía, incrédula. «Estoy sugiriendo que aprovechemos esta crisis para hacer lo que deberíamos haber hecho hace tiempo», respondió don Fernando. Se volvió hacia María Elena. «Supongo que tienes esa propuesta lista para implementar». Antes de que María Elena pudiera responder, Carlos se puso de pie. «Creo que necesitamos saber exactamente qué está pasando aquí», dijo con voz firme que raramente usaba en presencia de sus padres. «Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito toda la verdad. Ahora». Don Fernando y doña Sofía intercambiaron una mirada cargada de significado, una conversación silenciosa entre 2 personas que habían compartido secretos durante décadas. Finalmente, don Fernando asintió. «Tienes razón, hijo», dijo. «Es hora de que todos conozcan la verdadera historia de la Fundación Montero. Incluida tu esposa». Hizo una pausa, como midiendo sus próximas palabras. «Porque lo que no saben es que esta fundación no es solo sobre becas y caridad. Es el corazón de todo el imperio Montero. ¿Y si cae?». Dejó la frase en el aire, sus implicaciones flotando como una amenaza invisible sobre todos los presentes. «La verdad», comenzó don Fernando, levantándose para servirse un whisky, «es que la Fundación Montero fue creada hace 30 años no solo como obra benéfica, sino como la solución a un problema muy específico». Tomó un sorbo antes de continuar. «Cuando heredé las empresas de mi padre, descubrí que estaban al borde de la quiebra. Décadas de mala gestión oculta tras una fachada de prosperidad». Un silencio sepulcral reinaba en el comedor. Incluso doña Sofía parecía haber abandonado su postura defensiva, resignada a que la verdad finalmente saliera a la luz. «La fundación se convirtió en nuestro salvavidas», continuó don Fernando. «A través de ella, pudimos reestructurar finanzas, crear alianzas estratégicas y, sí, también ayudar a muchas personas necesitadas en el proceso. Pero siempre hubo esa doble intención». Carlos miraba a su padre como si lo viera por primera vez. «¿Todo esto? ¿Nuestras casas, las empresas, la posición social? Todo se sostiene sobre la fundación». «No exactamente», respondió don Fernando. «Con el tiempo, los negocios legítimos prosperaron. Pero sí, hay conexiones financieras que, vistas desde fuera, parecerían cuestionables». «Irregularidades financieras», murmuró María Elena, citando el titular del periódico. «No es solo que las becas vayan a familias conectadas. Es mucho más profundo». «El problema no es lo que hicimos en el pasado», intervino Valentina, sorprendiendo a todos.
Es que seguimos haciéndolo cuando ya no es necesario. La familia Montero ya no necesita usar la fundación como escudo o como herramienta. Podríamos convertirla en lo que siempre afirmamos que era, una verdadera obra de bien. Don Fernando miró a su sobrina con renovado respeto. Fuiste tú, dijo, no como acusación sino como confirmación. Tú filtraste la información al periódico. Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. Lo hice por esta familia, tío. Porque nos estamos ahogando en secretos que ya no tienen razón de ser. La revelación cayó como un rayo en la habitación. Las hermanas de Carlos miraban a su prima con una mezcla de traición y asombro. Doña Sofía parecía a punto de desmayarse. Bien, dijo don Fernando, sorprendiendo a todos. Ya era hora de que alguien tuviera el valor de hacer lo necesario. Se volvió hacia María Elena. Tu propuesta para la fundación. La implementaremos completa, con total transparencia. Y tú la dirigirás. ¿Qué? Exclamaron al unísono doña Sofía y las hermanas. Piénsenlo, continuó don Fernando. ¿Quién mejor para liderar esta transformación que alguien que no tiene miedo de enfrentarse a esta familia por lo que cree correcto? Alguien que vio los problemas, y en lugar de aprovecharse de ellos, buscó soluciones. María Elena intercambió una mirada con Carlos, buscando su reacción. Para su sorpresa, vio orgullo y apoyo en sus ojos, no la duda o el conflicto que esperaba. Acepto, dijo finalmente María Elena, pero con una condición. No quiero que esto sea solo un cambio de imagen para salvar la reputación de la familia. Quiero una transformación real, con una auditoría externa independiente y un consejo directivo que incluya a personas fuera del círculo familiar. Hecho, respondió don Fernando, extendiendo su mano. Mientras María Elena estrechaba la mano de su suegro, sellando un pacto que cambiaría el futuro de la Fundación Montero, no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado desde aquella ceremonia de boda donde muchos esperaban verla fracasar. La semana que siguió fue un torbellino de actividad. El artículo del periódico había generado exactamente la crisis que temían, pero también les dio la oportunidad perfecta para anunciar la evolución de la fundación. María Elena trabajó día y noche, colaborando tanto con los miembros más reacios de la familia como con expertos externos para diseñar una estructura verdaderamente transparente. La noche de la gala llegó con una tensión palpable. El salón de eventos brillaba con la elegancia habitual, pero había algo diferente en el ambiente. Los invitados habían leído las noticias, por supuesto, y la curiosidad era evidente en cada conversación susurrada detrás de copas de champán. Don Fernando, impecable en su traje, subió al escenario para dar el discurso inaugural. A su lado estaban doña Sofía, visiblemente tensa pero digna, Carlos, y María Elena, quien por primera vez sentía que ocupaba su lugar por derecho propio, no como una intrusa. Durante 30 años, comenzó don Fernando, la Fundación Montero ha sido parte de esta comunidad. Hoy, gracias a mi nuera, María Elena, comenzamos un nuevo capítulo. Mientras María Elena avanzaba hacia el micrófono, vio entre el público a su familia, su padre el profesor, su madre la enfermera, su hermana Daniela, todos vestidos con sus mejores galas, pero conservando esa autenticidad que los caracterizaba. Le sonrió, sintiendo que de alguna forma había construido un puente entre dos mundos. Lo que nadie esperaba, ni siquiera María Elena, fue el sobre que don Fernando sacó de su bolsillo y le entregó justo antes de que ella comenzara a hablar. Un regalo, murmuró él. Por recordarnos quiénes deberíamos ser. Dentro del sobre, María Elena encontró un documento amarillento y frágil. Una carta escrita a mano fechada 70 años atrás, firmada por Amelia Montero, la abuela de Carlos. Las primeras líneas hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. A quien encuentre el valor de desafiar las apariencias, esta familia está construida sobre dos pilares, el orgullo y el miedo. Rompe uno, y podrás cambiar el otro. María Elena sostuvo la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia familiar entre sus dedos. Las palabras de Amelia Montero resonaban como si hubieran sido escritas para ella, atravesando décadas para entregarle un mensaje que ahora cobraba un sentido profundo. Respiró hondo y miró al público expectante. Cientos de ojos estaban fijos en ella, esperando escuchar cómo la familia Montero respondería a la controversia que había estallado en la prensa. Esta noche, comenzó, su voz clara y firme, no estamos aquí solo para recaudar fondos o mantener una tradición. Estamos aquí para honrar el verdadero propósito de la generosidad, transformar vidas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Durante años, la Fundación Montero ha ayudado a muchos estudiantes, pero hoy reconocemos que podemos hacer más, y mejor. Carlos observaba a su esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca la había visto tan segura, tan en su elemento, como si de repente todas las piezas encajaran perfectamente. A su lado,
Doña Sofía mantenía una sonrisa tensa, mientras don Fernando asentía levemente, animándola a continuar. A partir de hoy, continuó María Elena, implementaremos un sistema completamente transparente de selección de becarios, basado únicamente en méritos académicos y necesidades reales. Cada peso será rastreable, cada decisión explicable. Desplegó los documentos que había preparado durante la intensa semana anterior. Y para demostrarlo, hoy anunciamos la primera beca Amelia Montero, destinada a estudiantes de comunidades que nunca antes habían recibido nuestro apoyo. Un murmullo recorrió el salón. Algunos rostros reflejaban sorpresa, otros escepticismo. María Elena buscó con la mirada a sus padres y a su hermana, encontrando en ellos el apoyo que siempre le habían brindado. Pero cuando volvió la vista hacia la familia Montero, notó algo inesperado. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de doña Sofía. La matriarca de los Monteros se levantó lentamente, y en un gesto que nadie hubiera anticipado, se acercó al micrófono. Por un momento terrible, María Elena temió que fuera a contradecirla, a retomar el control, a dejarla en evidencia frente a todos. Mi suegra Amelia, dijo doña Sofía con voz quebrada pero digna, fue la mujer que me enseñó que el poder conlleva responsabilidad. Una lección que, me temo, olvidé con los años. Se volvió hacia María Elena. Gracias por recordármelo. El gesto público de reconciliación provocó un aplauso espontáneo. La tensión que había dominado la velada comenzaba a disolverse, transformándose en algo nuevo, algo esperanzador. María Elena sentía que finalmente había encontrado su lugar, no solo como esposa de Carlos, sino como una Montero por derecho propio, pero a su manera. La gala continuó con un espíritu renovado. Los invitados, inicialmente atraídos por el escándalo, ahora participaban genuinamente en las discusiones sobre los nuevos proyectos de la fundación. Las donaciones superaron todas las expectativas anteriores, como si la honestidad hubiera liberado una generosidad más auténtica. Cerca de la medianoche, cuando la orquesta tocaba sus últimas piezas, Valentina se acercó a María Elena con una expresión peculiar. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «No fui yo quien filtró la información al periódico». María Elena la miró confundida. «Pero en la reunión familiar, no lo negaste cuando don Fernando te acusó». Valentina sonrió enigmáticamente. A veces es mejor dejar que las personas crean lo que necesitan creer. La verdad es que los documentos llegaron anónimamente al periódico. Yo solo, digamos que confirmé su autenticidad cuando me contactaron. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién?, preguntó María Elena, repasando mentalmente las posibilidades. Mira hacia allá, susurró Valentina, señalando discretamente. Al otro lado del salón, don Fernando conversaba animadamente con un hombre mayor que María Elena reconoció como el editor en jefe de El Informador. Los dos reían como viejos amigos que comparten un secreto. Don Fernando. María Elena no podía creerlo. ¿Él mismo filtró la información sobre su propia fundación? ¿Por qué arriesgarlo todo así? Quizás porque sabía que no estaba arriesgando todo, sino salvándolo, respondió Valentina. Mi tío siempre ha sido un jugador de ajedrez, pensando varios movimientos por delante. Y creo que encontró en ti a la persona perfecta para darle a esta familia lo que realmente necesitaba, no más estatus o dinero, sino redención. María Elena observó a la familia que ahora era la suya, Carlos charlando con sus padres, las hermanas que lentamente bajaban sus defensas, don Fernando que había orquestado una revolución desde dentro. Pensó en la carta de Amelia, en sus palabras sobre el orgullo y el miedo. Comprendió entonces que la verdadera lección de esta historia no era sobre ganar una batalla contra los prejuicios, sino sobre transformarlos desde su raíz. Una boda llena de burlas, murmuró para sí misma, recordando aquel día que parecía tan lejano ahora. Y mira dónde estamos. Carlos se acercó a ella y tomó su mano. ¿Lista para irnos? Ha sido una noche intensa. María Elena asintió, guardando cuidadosamente la carta de Amelia en su bolso. Algún día, quizás, sería ella quien la pasara a la siguiente persona que necesitara recordar que las tradiciones más valiosas no son las que nos atan al pasado, sino las que nos permiten crecer y evolucionar sin perder nuestra esencia.